El tema para hoy es acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mire la verdad, ¿cierto? Y la prédica se titula La verdad de Jesucristo. Y cuando hablamos de una verdad, no es a medias, porque una verdad a medias, ¿qué es? Es total mentira, ¿cierto? La verdad es verdad y la verdad no cambia, ¿o sí? El profeta Isaías, un profeta mayor, por su escrito, da un anuncio a nuestro amado, pero no lo anuncia así como así, sino que da unos preámbulos de la verdad de Jesucristo. En Isaías 53, ¿estamos ahí? Y mire lo que dice. Vamos a leerlo. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ¿cómo? Ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre quienes, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Y qué más? Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿cómo fue llevado? Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortada fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo que fue herido. Y se dispuso con los impíos, y su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado. Verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, por su conocimiento justificará. Mi siervo justo, ¿a quién? ¿A poquitos? A muchos. Y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Isaías 53 es un pasaje muy bonito, ¿cierto? Pero mucha gente coge solamente unos versículos para su necesidad, pero no miran que hay gran revelación de Dios para nuestras vidas ahí. Y miren el que empieza diciendo el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y acuérdense que anunciar es hablar las buenas nuevas del evangelio, ¿cierto? El profeta Juan el Bautista, él anunciaba
pero muchos no creyeron. Y por eso él bautizaba en aguas. Y ese bautizo en aguas representaba lo que el hombre debía dejar espiritualmente. Pero el bautizarse en aguas no limpia a la persona. Es un simbolismo que me lleva a mí a creer para empezar a obedecer. Porque si una persona no empieza a creer a la voz de Dios, le queda difícil obedecer. ¿Estamos? Por eso cuando una persona habla y otro escucha y ejecuta lo que está hablando la otra persona, ya sea un mandato, es porque está íntegramente obedeciendo. Todos sus 5 sentidos los tiene puestos para obedecer, dispuestos. Lo mismo quiere el Señor con nosotros, que obedezcamos su verdad. Y por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, cuando habla de brazo, hablemoslo castizamente y a lo colombiano. La mano derecha del Señor. ¿Quién es la mano derecha del Señor? Y empieza el profeta diciendo acá, subiré cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Muchas veces hemos visto a Jesús en las películas Ojiazul, Crespito, unos rubios mejores que los que usan ese champú más fino, ¿cierto? Vemos un actor, pero ¿qué dice ahí la palabra? No hay hermosura. Vamos a ver 2 aspectos, el espiritual y el físico. ¿Estamos? El espiritual, estamos viendo cómo nos deletrea aquí el profeta a Jesús. No es el caribonito que nos presenta Hollywood. Eso en lo físico, ¿estamos? Veámoslo en lo espiritual. ¿A quién le gusta esto? Pero póngale una tablet al lado, no verá que la tablet llama la atención más que esto. ¿Sí o no? Póngale al lado algo que mueva sus sentidos, sus emociones, sus deseos. O sea, su alma, que está aferrada al mundo. Y póngalo a escoger, como dicen por ahí. Si usted estuviera en un barco a la deriva, solo, en medio de alta mar, y le dijeran, ¿la Biblia o comida? ¿Qué dice usted? Pero para aquel que ha nacido de nuevo, esto es lo máximo. Como dijo Pablo, para muchos esto es locura, pero para mí esto es todo el poder. Pero lógico que esta Biblia, o la que usted tiene en sus manos, no va a tener el poder suficiente si usted no la tiene en la mente. Usted la puede tener muy bonito allá en su mesita de noche o allá en su atril en medio de la sala y limpiarla todos los días para que no se empolve. Pero si usted no la tiene en su mente, no tiene poder. Porque la palabra de Dios es un verbo y el verbo es una acción. Y aunque ustedes no lo quieran creer, el verbo se hizo carne y estuvo con nosotros y anduvo con nosotros y nos dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios por medio de Él, o sea, de la palabra. Entonces no podemos decir que somos hijos de Dios cuando no leemos la palabra, cuando no nos interesamos, cuando estamos en alta mar y decimos, no, prefiero comidita. Porque es que, ¿cómo voy a dejar a mis hijos huérfanos? Yo tengo una responsabilidad, yo tengo que pagar, yo tengo que comprar, yo tengo que vestirme, yo tengo que hacer muchas cosas en este mundo. En este mundo. Pero ¿se acuerdan esa parábola cuando Jesús estaba explicando una parábola que decía que un hombre estaba
tenía mucho y dijo, no, ¿y a dónde más? No, voy a hacer más graneros, voy a hacer más para guardar más, para ahorrar más. Estaba aferrada su alma ¿a qué? Al mundo, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? Necio, no sabes que hoy vengo por tu vida, por tu alma. Lo mismo pasa. ¿Qué dice la palabra? No solo de pan, sino de... Ahí está la clave. Lo que pasa es que nos cuesta creer en medio de una dificultad, meditar un versículo. ¿Sabe por qué? Porque es más grande la debilidad que el mismo texto bíblico en mi mente. Porque si saben qué es preocupar, es estar haciendo algo que Dios no le ha mandado. ¿Se escuchan? Y luego ocupar. Estar haciendo algo que Dios no le ha mandado. Una cosa es ocuparse. Ocuparse es algo que Dios ya estableció en ti. Y algo que Dios ya estableció en nosotros, el ocuparnos, es lo que dice la Biblia en Josué. Mira, ¿qué dice? Te pido, te ruego, te suplico, te mando. Ahí no dice si quiere. Por eso el Señor Jesucristo dice, en este mundo ¿qué van a tener? Aflicción. Pero no se preocupe, yo ya vencí. Señor, pero es que el otro año incrementan el IVA. ¿Y qué? Yo ya vencí. ¿Es que acaso con IVA o sin IVA usted deja de ser hijo de Dios? Ahí está la clave. Obedecer a Dios, a su palabra. Entonces muchos se congregan, muchos asisten a un servicio dominical, a un servicio de miércoles o a un servicio de la tradicional romana. Cualquiera, porque sabemos y entendemos que la iglesia no es esto. La iglesia aún inclusive son aquellos que de alguna u otra manera ya no se postran ante imágenes, pero siguen devotos a su servicio dominical allá en la tradición religiosa romana. Algún día ellos conocerán la verdad. Porque es que el problema número uno de hoy en día, los evangélicos o los protestantes, es juzgar. Ay, ¿usted va a misa? Eso es un pecado, eso es una idolatría. Sabiendo muy bien que Dios dice, no juzguéis. ¿Sí o no? Eso es obedecer la palabra. No juzguéis, no juzgue. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos, puedo decirlo, muchos de los hermanos que se congregan allí, Dios los tiene con un propósito allí. Con un propósito. Así como un día yo duré 15 años allá también postrado a los pies del yeso, postrado a los pies de las tradiciones, era con un propósito. ¿Para qué? Para que para este tiempo conociera una verdad. Lo mismo pasa con aquellos que están allí. Entonces, viendo a raíz de que no hay hermosura, no hay nada bello que nos atraiga, que nos diga, uy, yo quiero más de esto, hablamos de lo físico y hablamos de lo espiritual. Jesús no es ese Brad Pitt hermoso y precioso que muestran en las películas. Por eso hay un texto bíblico que dice Pablo que algún día le veremos tal y como Él es. Como Él es. Entonces, mire lo que sigue diciendo en el versículo siguiente, el versículo 3. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo? ¿Y qué más? Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro y fue menospreciado. ¿Y qué más? Oiga, tremendo, ¿no? Ustedes han puesto, yo creo que usted y yo y los que nos ven por la red hemos tenido dificultades, ¿cierto? Hemos tenido luchas sociales, hemos tenido diferencias familiares, ¿sí las han tenido? ¿Y cómo a veces se sienten, a veces, alegres, contentos cuando les echan
toda la culpa a usted, que usted no sirve para nada, usted se siente gozoso. No, hay un dolor, ¿cierto? Hay una tristeza cuando le dicen usted, no, usted es un bueno para nada. Otra vez cometió el mismo error, usted como raro, igualitico a su papá, igualitica a su mamá. ¿Cómo se siente uno? Abatido, ¿cierto? Y muchas veces esos juicios, entre comillas, vienen con razón. No todos, pero sí algunos. Otra vez usted cometió eso. Ay, sí, yo no sabía. No, pero este sí es mucho pendejo, le dicen a uno mucho. Y a veces con justa razón, porque uno cometió el error, no tuvo la precaución para poder detenerse a organizar bien las cosas, ¿cierto? Jesús, ¿qué error cometió? Jesús, ¿qué cometió de error? Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Despreciamos la palabra, despreciamos lo bonito que es congregarnos en la palabra. Sí, debemos congregarnos físicamente, pero espiritualmente, ¿usted está congregado? Porque muchos pueden estar aquí pensando, venga, mañana salgo de viaje y ojalá la carretera esté desocupada porque allí en Madrid se arma tremendo trancón, estando aquí. Y puede que usted esté disfrutando las vacaciones allá y chévere, pero está pensando, uy, la otra semana a trabajar y esto. O sea, como quien dice, usted es esclavo de sus pensamientos. Pero cuando usted reposa en el Señor, cuando usted no desprecia la palabra de Dios, sino acepta el amor de Dios, usted disfruta cada momento. Está ahí su alma, su cuerpo y su espíritu. Porque muchos tienen un buen trabajo, pero en medio del trabajo están preocupados porque no han pagado el gas, teniendo trabajo. Hay otros que tienen una esposa al lado y están pensando en el arriendo de mañana. Mi amor, pero venga, abráceme. No, ahorita no moleste porque estoy pensando. Sabiendo muy bien que Dios dice en su palabra, cuando le permitimos que Jehová edifique la casa, ¿cierto? No va a ser en vano los que la edifican. Y si Él guarda esta ciudad, porque esto es una ciudad, esto es un mundo, Él guarda esta ciudad, no va a ser en vano el que vela, la guardia. Y hay un texto muy bonito. Por lo demás es que se levante usted de madrugada y que vaya tarde a reposar, sabiendo muy bien que va a comer pan de ¿qué? De dolores. Pero sabemos muy bien que Dios a sus amados dará el descanso, el sueño, el reposo. Eso es lo que quiere Dios. Si ¿alguna vez escucharon ese programa El Chapulín Colorado? Y que él se caía y se trompezaba y decía, no, es que todos mis movimientos están fríamente calculados. Pues yo puedo decir que el Señor todo lo tiene milimétricamente calculado. Él ya sabe cuándo vas a fallar, pero Él también sabe cómo se vas a levantar. El problema es usted no venir a la palabra. Ahora, me tomo el atrevimiento de decir lo siguiente. Una persona que está predestinada a vivir en santidad es una persona que simplemente póngale cuidado a esto. Es antes o no, y destino es un camino, ¿cierto? Yo le puedo decir, porque si cojo un ejemplo cualquiera, cojo a alguno de ustedes y le digo, coja por acá. Pero si esa persona no quiere obedecer, si esa persona no quiere obedecer, puede coger por acá. Y puede llegar quizás al mismo lugar y de pronto más lejos, pero la orden de Dios es una. ¿Sí o no? ¿Qué dice?
Bienaventurado el varón que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese es el objetivo. Entonces, por eso cuando Isaías empieza ahí hablando, él nos empieza a mostrar a un Jesucristo verdadero, no un Jesucristo que nos metieron la mitología, las películas y la religiosidad. No, un Jesucristo que para muchos va a decir, qué mamera. Hoy culto, uy, no, deberíamos estar durmiendo. Y el domingo primero, no, primero ahí es que estar pero boleando baldosa, disfrutando del asado. No está mal disfrutar. El problema que es, ¿quién es tu primer lugar en ti? ¿Tus emociones? ¿Tus deseos? ¿Tu voluntad? ¿O Dios? Por eso el salmista, allá en el Salmo 103, que empieza diciendo, bendice alma mía. ¿A quién? Y bendecirlo no es decirle, ay papito lindo, Dios te bendiga, ay, un beso grande, chao. No. Bendice alma mía Jehová. Óigase bien, está diciendo el salmista, mis emociones, mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad se postra a adorar a Dios. Entonces, ¿qué es adorar? Coja la guitarra y empiece a churrunguear o ponga un CD en todo volumen y empiece. No. Él está buscando adoradores ¿en qué? ¿Cuál es el espíritu y cuál es la verdad? El espíritu, la esencia de Dios, ¿o no? ¿Y cuál es la verdad? Lo hemos venido hablando. Mire, ahí está todo. O sea, en pocas palabras, todo se centra aquí. Aquí se centra todo. Aquí en este libro, pero cuando está aquí. Entonces, por eso hablamos de este pasaje que mucha gente lo coge solamente para cosas materiales, para sanidades, especialmente mire lo que dice el versículo 4. Ahí es donde la gente empieza, ay sí, mire, lea hermana, lea hermanito, venga, está enfermo, coja este versículo, se lo dedico, venga, cójalo todas las noches. O sea, en pocas palabras, haga brujería, mire, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿cierto? Mucha gente coge ese versículo solamente para sus deseos, pero no cogieron los otros anteriores. ¿Por qué no cogen los otros anteriores? Donde uno dice, oiga, sí, yo quiero ser sanado, pero correctamente yo ya soy sano. ¿Sí o no? La palabra dice que él ya llevó, él no dice él llevará, ¿o sí? Él llevará, él de pronto se acordará, ¿sí? No, él dice que él ya lo hizo. Cuando él ya lo hizo, la única manera de yo recibir verdadera sanidad, que no es una sanidad física, eso es un milagro, ¿o no? Cuando sucede algo físico, wow, un milagro, una sanidad, listos. Pero la verdadera sanidad que Dios vino a traer a través de Jesús fue la espiritual. ¿Sabe por qué? Porque todos estábamos separados de Dios por el pecado. Y eso nadie lo podía curar con aspirina, con ibuprofeno, ¿es que llama eso? Aspirin, Dolex, no, eso no se podía curar eso. ¿Por qué? Porque el dolor del alma es tan tremendo que te lleva a cometer errores. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿O no? Una persona que está enferma en el alma, en sus emociones, sus deseos, su voluntad, sus pensamientos, ¿qué quiere hacer? La voluntad de la carne. Y por eso es lo que vemos, violaciones, atracos, asesinatos, no hay tolerancia, mucha gente habla de cosas, promete pero no cumple. Eso es estar enfermo. Porque mucha gente piensa que enfermo es el que ahorita está en el hospital, allá entubado y en coma. Ese está enfermo. O el que ahorita está en la casa, agripado, con los ojos rojos y allá, ese está enfermo. No.
El Señor Jesús llevó la enfermedad más grande, ¿cuál? La espiritual, la cual nos llevaba a cometer errores y errores de muerte. Entonces hoy en día mucha gente tiene cáncer, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de todo. Pero no es por la comida como tal, aunque la comida influye. ¿Pero por qué tienen cáncer? Porque no son agradecidos con Dios. Otra vez arroz. No hay más que comer. No, qué vida tan arrastrada. Y ese pícaro de al frente que es más ladrón, vea comiendo pollo. Pues lógico, lo que te come no te alimenta. Pero si usted se come unas galletitas, una tostada con agua panela y lo presenta en las manos de Dios, eso te va a alimentar mucho más. ¿O no hay un texto bíblico que dice porque Él adereza mesa delante de mí en presencia? ¿Y cuáles son esos angustiadores? Ay, al vecino. Sí, ¿cómo no? Eso es que usted cuando mira el pocillito, ahí está portillado, y le dice, ¿dónde está su Dios? Y que no tiene sino agua panela. A ver, ¿dónde está su Dios? ¿Sí ve? Usted en un tiempo llevaba ofrendas y esto y llevaba. A ver, ¿dónde está su Dios? Ese es su angustiador. Es ese pensamiento que le está diciendo, a ver, si usted es hijo de Dios, usted debería estar bien. Y el problema es que como hoy en día todo lo están llevando a lo material, entonces predican a un Dios material. Hermanos, usted está así porque no ha ofrendado. Pero este es el momento de que por favor pasen al altar. Tienen 3 minutos, rápido, cheques, no recibo monedas. Mucha gente predica eso. Venga, pasen rápido, que ese es el momento, ya, pacten. Sabiendo que Dios no va a cambiar las cosas externas. Él quiere que usted cambie su manera de pensar. Porque cuando usted renueva su manera de pensar, todo su entorno cambia porque Dios te hace a ti sabio. Y por eso Dios va a permitir más adelante la gran persecución o la gran tribulación. Para aquellos que se hacen llamar cristianos, que van al culto, que ofrendan, que traen diezmos y que hacen muchas cosas externas, pero que no obedecen a Dios, no obedecen la palabra de Dios, va a venir persecución. Y va a venir de gran manera. Pero aquel que le cree a Dios, dice, aquí estoy. Él ya pagó por mí. Lo mínimo que yo puedo hacer es obedecer hasta el final. Porque muchos se van a arrepentir. ¿En qué sentido? Que van a venir las atribulaciones y van a permitido por Dios, que usted viva esas tribulaciones a ver qué tanto es tu resistencia. Ahora, Dios no es malo. Él nunca es malo. Él lo que hace es cumplir su palabra. Y Él dijo, si obedeces fielmente, vendrán todas estas bendiciones. Pero si ustedes obedecen, vendrán todas estas. Entonces Él está cumpliendo la palabra, ¿o no? Porque dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir ni para retractarse. No, Él lo que dice lo cumple. O si no, Adán le hubiera dicho, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer el Edén. No, Él dijo, ciertamente el día que de él coman, ¿sí o no? Y se cumplió. Se cumplió porque Dios sí es un Dios de pactos, no para que nosotros hagamos pacto con Él. ¿Por qué? Porque los hombres nunca pueden hacer pacto con Dios. Es Él el que lo hace con nosotros. Por eso Él es Dios de pactos, no Martín de pactos, Carlos de pactos, José Miguel de pactos, mis hermanos de pactos. Venga, vamos a hacer un pacto con el Señor. No, eso es una herejía. Y hoy en día se predica eso. Vamos, ahí, firme el cheque de 50,000, de 200,000 para arriba, hágale. Pacte. ¿Cuál pacte? Si Él ya pactó con su sangre y ya fue borrado toda rebelión. El problema es seguir
interesado por los deseos de este mundo. Dios, cuando nos entregue cosas para administrar, ¿qué dije yo? Administrar. Porque tenemos que ser fieles mayordomos. Él nos puede dar una casa, 2 casas, 3 casas, 4 carros, 5 empresas, 20 hijos, qué sé yo. Nos puede dar muchas cosas para administrar. Porque nosotros no somos dueños de nada. Y como lógico, como buenos administradores, pues vamos a tener nuestra retribución. ¿Qué? Una paga, un dinero, ¿para qué? Para suplementar los gastos del diario vivir. Pero una persona que no tiene a Dios en primer lugar, cree que eso es de él. Y por eso es que siempre quiere más y más, porque él no le alcanza. Pero cuando el administrador es el hombre y el dueño es Dios, pues si el dueño es Dios no le falta nada, no le, hemos dicho antes, tiene para dar. Eso es poder de Dios. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Cuando dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros. Entonces no es una sanidad y que, hermanito, coja ese versículo y restrígueselo así por la rodilla que le está doliendo. Porque hay mucha gente que coge así. Hermanito, le voy a decir la última. Usted le duele mucho la cabeza. Yo creo que eso es una migraña, pero el Señor me muestra que tienes que leer el Isaías 53, el versículo 4. Y póngase la Biblia en la cabeza y empiece a frotar. No verá que el dolor se le va, el dolor se le va. Eso es brujería. Y aunque no lo crea, el diablo hace milagros y le cumple ese milagrito, pensando es que viene de Dios. Porque el problema número 1 de hoy en día de la sociedad que dice que es cristiana, que están metidas en pura religión, que no, que es que el milagrito se me hizo porque el pastor dijo que eso era así y yo lo hice así y eso fue así. No, obedeció a Dios, obedeció a los hombres. Porque ¿qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no ve, fue sano, pero ¿tiene algún texto bíblico que usted haya obedecido? No, pero fui sano. Hermano, eso no es de Dios. Téngalo por seguro, porque si fuera de Dios, no se apartaba. Y lo tengo muy cercano a mi familia. Recibió es que un milagro, eso saltaba en una pata. Y ahorita está más diabólico que quién sabe. Que dice la palabra, que lo que Dios da, no añade ¿qué? No añade tristeza. Lo que Dios da no lo añade con tristeza. Entonces hay cosas que supuestamente es que vienen de Dios, pero cuando no hay palabra, ¿quién dice que eso viene de Dios? Por eso dése cuenta de algo. Voy a poner un ejemplo. Moisés para recibir esos dones y esos talentos que le dio para poderlos presentar. Él no se los ganó allá estando con la mujer y porque es que era tan cuidadoso con las ovejas de su suegro Yetro y era así. Entonces él de una vez dijo, no, ya estoy listo para ir a liberar a gente. No. Él, para poder hacer los prodigios que hizo, pero él para poder hacer ese prodigio no fue estando en Egipto, ¿o sí? Porque él estuvo en Egipto. Pero para poder él hacer eso, tuvo que estar en la presencia de Dios. Porque Dios ya después le dijo, tome este bastón y ahí te empodero, ¿o no? Y hoy en día mucha gente dice, recibí de Dios, pero no están en la presencia de Dios. Solamente se alistan porque el pastor va hoy un pastor italiano y eso habla mejor el español que los gringos y que no sé qué, y eso cuando hace así y hace así todo el mundo se cae, yo voy para allá, sin un texto bíblico. ¿Cómo la ve? Aunque ustedes no lo quieran creer y me perdonarán si hiero sus sentimientos, pero sea valiente y sea esforzado para lo que le voy a decir y para los que nos ven por cámara. Ahí se mueve mucho demonio. En eso que ¡guau! ¡Reciba! Y ¡guau! ¡Reciba! Eso no es diabólico. ¿Cuándo Jesús hizo eso?
¿Dónde? Que Jesús llegaba y es que hoy en día llaman el zapato santo. Pásenlos aquí, pásenlos acá. Reciba. Reciba. ¿Quién dijo eso? Últimamente salió que la chancleta también, la chancleta santa, con una chancleta que creo que fue la única que encontró el pastor en ese día. Venga, pasen acá. Hace poco fue el calvazo santo. Ay, ¿qué se inventan, Dios mío? Solo los varones porque ellos son los sacerdotes. Venga acá, ¡pum! Reciba unción. ¡Pum! ¿Quién dijo eso? ¿Eso no es una payasada? Con lo santo, con lo sagrado de Dios. Y como dicen por ahí, va allá, esperando recibir disque de Dios, pero sin un texto bíblico. Sin un texto bíblico. Es la pregunta. Y sí, me metieron el calvazo y me llegó el carro, hermano. Aleluya, alabado sea al Señor. Voy el otro año a llevar porque viene con más poder y voy a presentar mi testimonio. Sin un texto bíblico. Qué delicado. Qué delicado. Y dicen que no, es que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo casa, carro, beca y ya voy por la segunda mujer. Porque la primera no me gustó y me divorcié. Pero bueno, ahora sí, voy para la segunda esposa y tenemos un hogar maravilloso. ¿Delicado? ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿están obedeciendo la verdad de Dios o la religiosidad que está escrita en la palabra que el diablo se disfraza de luz? Y por allá en Lucas dice, Lucas o en Marcos, no recuerdo muy bien, cuidado que la luz que hay en ti no sea luz de tinieblas, que te hace ver todo muy puro, muy blanco, muy dulce, pero a la final eso es un cáncer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la enfermedad no comienza de un momento a otro así ya isofacto. Si usted no se cuida, empieza a aumentar, ¿sí o no? A progresar. Oigan, pero tengo un dolorcito ahí como un picazón. Eso no le ponga cuidado, eso fue una pulga. Después 2 punticos, 3 punticos, 4, después una roncha, después ya no puede ni caminar. Lo mismo pasa hoy en día. Ay, pero qué de malo tiene, hay que disfrutar las festividades, hay que armar el arbolito, hay que hacer, hay que a lo otro, hay que para allí, hay que para allá. ¿Sí? Déjale meter cáncer a tu vida espiritual, porque no podemos servir a 2 señores. O sirves a uno y menosprecias al otro, ¿no dice la palabra? Y para ir terminando, hay un texto bíblico que me gusta mucho. Miremos Santiago 4. Mire lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí empieza haciendo una pregunta, ¿o no? El apóstol empieza diciendo, bueno, ¿de dónde viene todo eso? Y que dice, ¿no es dentro de ustedes mismos? Mire lo que sigue diciendo, el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces ahí es donde muchos cogen, sí, ve, hermano, hay que pedir. ¿No tengo? ¿Pero por qué no he pedido? Sí, pero recuerde muy bien, para tu deseo, para tu deleite o para honra y gloria de Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Pedís y no sé recibir, porque pedís mal. ¿Para qué? En vuestros deleites. Que era lo que estábamos mirando de Isaías. No, sano, la sanidad, hay que proclamar la sanidad. Y yo estoy sano por la sangre de Cristo Jesús. Y yo soy sano, yo soy sano. No venga a decir que es sano cuando no quiere obedecer a Dios. No sea hereje. O sea, perdónenme la expresión, pero hay mucha gente boba, pendeja, que se cree todo lo que un hombre aquí habla, aquí o en cualquier lugar. Cuando hablo de acá me refiero
a los púlpitos, que simplemente, hermano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No sea de esos que siempre le tienden una trampa y vuelve y cae. No. Entonces, dése cuenta lo que dice el versículo 4, pasemos al 4. ¿O almas qué? Uy, tremendo, o sea que son almas que se la pasan acostándose con todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué es adulterio? Usted dice, mucho más de uno ya le pasó el chip de la religiosidad. Acostarse con la persona que no es de uno. Adulterio es cambiar el significado de las cosas. Por decir algo, ¿se puede adulterar una sopa? ¿Cierto que sí se puede adulterar una sopa? ¿Y qué? Ay, voy a adulterar una sopa, entonces ¿qué? ¿Me voy a acostar con la sopa o qué? ¿Ah? ¿Adulterarla es qué? Échele más sal, o échele más agua, o échele más de otra cosa, para que no quede sopa, ¿sí o no? Ustedes pueden mirar que se puede adulterar, por decir algo, un libro, ¿sí o no? ¿Un libro se puede adulterar? Claro. Usted llega y metámosle esta página ahí y esta así y hagamos de cuenta, venga, bien, cuando el lector, ve, ¿por qué cambió la historia? Ahí está adulterado. ¿Cuántos creen que están muchos hoy en día adulterando? Ay, déjelo ahí. Por eso dice, oh almas, ¿qué? ¿Y de qué estaba hablando unos versículos anteriores? Porque la página es, Señor, mi sanidad, y ay, aquí, y lloro, y venga, yo pongo la mano en el radio, yo creo en el radio, sin un versículo en la mente. Y vuelvo y digo, Satanás hace milagros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies y recordemos algo. Dios nos ha dejado la palabra, es para lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo material es una añadidura. Entonces, si la palabra es espiritual, entonces la palabra va a hacerte fuerte ¿en dónde? En el espíritu. Porque Dios está buscando esos adoradores. Los está buscando. Mucha gente coge la palabra para lo material y es un error. Es un error garrafal. Porque lo material llega cuando usted obedece a Dios. Y también llega cuando usted le obedece al diablo. Entonces, lo material, tenga o no tenga, mucho o poco, a eso no te constituye a ti hijo de Dios. Lo que a ti te constituye hijo de Dios es la palabra de Dios. Entonces, este año 2017, que ya llega y se avecina, es para que usted se empape de Dios en la palabra. Se empape. Que usted, el anhelo más tremendo, antes de salir a hacer sus actividades, sea ¿qué? La palabra. Que usted coja pasión. Que en vez de decir sus propias oraciones, que no están mal, pero que a Dios le gusta más que le hablen en el idioma de Él. Que no está mal que usted le diga, papito lindo, gracias te doy por este. No está mal. Pero está mucho mejor decirle, Señor, tú eres mi pastor. Y yo sé que en este día absolutamente nada me faltará. ¿Sabe por qué, Señor? Porque tú en delicados pastos me pastorearás. Y los delicados pastos no es de que yo esté bien, que nadie me toca, que yo estoy en una burbujita y que si alguien me toca es maldito y de una vez cae un rayo y se muere. No. Cuando dice que Él me va a pastorear en delicados pastos, quiere decir que voy a estar en medio de situaciones, pero que Él no me va a dejar desamparado. Es eso. Entonces empiezo a proclamar la palabra. Porque usted hoy puede tener
millones o puede tener la cartera desocupada. Pero eso no te quita ni te hace. A ti lo que te hace es el obedecer la palabra de Dios. Por eso el 2017 usted debe ya empezar a llenar su huerto de palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle una vez más gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.